Al principio todo era oscuridad y entonces, ¡bang!, surgió una existencia de tiempo, espacio y materia en continua expansión. Cada día, nuevos descubrimientos nos desvelan los misteriosos, asombrosos y letales secretos de un lugar al que llamamos el universo. ¿Chocó un cometa contra el océano, causando la inundación relatada en la Biblia? La ola del tsunami midió al menos 50 metros. ¿Cambió un mensajero espacial de fuego el destino de la cristiandad? Un meteorito se estrelló contra la Tierra a más de 100.000 kilómetros por hora. ¿Acabó una bola de fuego celeste con los primeros norteamericanos? El espacio ha modificado literalmente la historia una y otra vez. Un grupo de científicos inconformistas se ha embarcado en una misión. Los impactos de cometas de gran tamaño podrían haber cambiado el curso de la civilización humana. Una misión que desafía la ciencia convencional e intenta demostrar que ciertos eventos espaciales catastróficos convulsionaron la historia. El universo, cuando el espacio cambió la historia. 40 días y 40 noches de lluvias torrenciales. La gran inundación relatada en la Biblia y en la epopeya de Gilgamesh son mitos muy extendidos sobre un acontecimiento que barrió a la humanidad de la faz de la Tierra. ¿Pero es simplemente un mito o ocurrió realmente? Y si así fuese, ¿cómo puede la ciencia explicar semejante catástrofe? No hay ninguna razón para negar que la Tierra haya sufrido grandes impactos de cometas durante los últimos 15.000 años. Incluso pudieron causar catástrofes globales que podrían haber cambiado el curso de la civilización humana. El arqueólogo Bruce Massey forma parte de un pequeño grupo de científicos inconformistas llamado Grupo de Trabajo del Impacto del Holoceno. Debe su nombre al Holoceno, una era que comenzó hace 10.000 años. Su grupo ha generado controversia en el mundo de la astronomía al afirmar que la Tierra ha sufrido más impactos catastróficos que los que creíamos hasta ahora, y que han modificado el curso de la historia humana. Por ejemplo, la gran inundación. El relato bíblico del Arca de Noé no es más que una versión de una antigua historia que podemos encontrar en decenas de mitos y leyendas de todo el mundo. Decidí investigar la distribución de los mitos sobre inundaciones en todo el mundo y conseguir una muestra de cada uno. Y el resultado fueron 175 muestras recogidas por todo el mundo. La mayoría de los mitos sobre una inundación comparten similitudes sorprendentes, que incluyen una leyenda común. Justo antes de comenzar la inundación, una criatura celeste recorrió el cielo mostrando unas colas imponentes. Al no disponer de una ciencia que les permitiese comprender el fenómeno de los cometas, intentarían encontrar alguna solución natural. Por lo tanto, un cometa podía ser una serpiente. Los cometas tienen colas. Son el efecto visible de dos consecuencias: polvo que refleja la luz solar y brillantes gases ionizados que dejan atrás como las estelas de los reactores. Curiosamente, también pueden tener lo que llamamos una anticola. Entendemos que la cola de los cometas apunta en dos direcciones totalmente diferentes. La radiación solar hace que el material que se evapora del cometa parezca alejarse del Sol. Tal como se ve desde ciertos lugares de la Tierra, en ocasiones la cola de polvo puede curvarse de modo que parece apuntar en la dirección opuesta. Los que lo observasen desde la Tierra verían un objeto que les parecería una cabeza con un tocado o un cuerno que sale de su cabeza. En la mitología norteamericana y sudamericana es una serpiente con un cuerno en la cabeza. En la mitología hindú es un pez con un cuerno gigante en la cabeza.
Según la mayoría de los mitos, tras la llegada de la criatura, se produjo una catástrofe relacionada con el agua que casi destruyó el mundo. Pero si analizamos otros aspectos de estos mitos, a continuación nos hablan de oscuridad, de vientos huracanados, de lluvias torrenciales, de tsunamis. Si reunimos toda esa información, vemos todas las características del impacto de un cometa en las profundidades de algún océano. Si cayese un cometa en pleno océano, transmitiría una enorme cantidad de energía a esa parte del océano. La cantidad de agua lanzada a la atmósfera sería inmensa. Hemos venido a la forja de una herrería para mostrar lo que ocurre cuando un cometa llega a gran velocidad y cae en algún océano, transmitiendo al agua toda su energía cinética. Una forja normal puede calentar acero al carbono hasta aproximadamente 1200 grados centígrados. Pero el impacto de un cometa a hipervelocidad produciría temperaturas por encima de los 5500 grados centígrados, superiores a las de la superficie del Sol. Un cometa que llegase del espacio exterior traería consigo una inmensa energía cinética, ya que se movería a una velocidad elevadísima. Cuando chocase con el océano, esa energía podría vaporizar cientos de kilómetros cuadrados de agua, enviando columnas de vapor hacia la atmósfera. La atmósfera superior suele contener un 0,5% de vapor de agua. Y de repente recibiría una cantidad enorme. A medida que toda esa agua cae desde la atmósfera en forma de lluvia, un diluvio global podría anegar la Tierra durante semanas o meses. Bruce Massey creyó haber encontrado una posible fuente del mito global sobre una inundación: el impacto de un gran cometa. Pero no tenía ninguna prueba física de ello. Dallas Abbott, geóloga de la Universidad de Columbia, investiga posibles cráteres de origen cósmico. Bruce Massey había recopilado relatos orales sobre eventos catastróficos que parecían indicar algún tipo de impacto cósmico y descubrió que el centro de todos era el Océano Índico. Utilizando la batimetría, mediciones mediante satélite de las variaciones de profundidad en el fondo de los océanos, Abbott pudo identificar una posible zona de impacto. Lo llamó Cráter Berkel, en honor de un colega de la Universidad de Columbia. Berkel es una inmensa depresión situada a casi 1.600 kilómetros de la costa de Madagascar. Mide casi 30 kilómetros de diámetro y se encuentra a una profundidad de unos 4.000 metros. Por tanto, un estudio exhaustivo del cráter sería complicado y costoso. Pero un cráter tan grande produciría otra consecuencia lógica del impacto de un gran cometa: un megatsunami. Un cometa que cayese en el océano causaría más daños que un cometa que cayese en tierra, ya que enviaría un tsunami gigantesco que se estrellaría contra todas las costas de ese océano. Cuando un enorme tsunami llega hasta alguna costa, sus huellas pueden permanecer visibles durante siglos. Abbott centró su atención en la costa de Madagascar. Entonces no pude conseguir datos sobre Madagascar. Pero cuando pusieron en marcha Google Earth, vi en Madagascar unos depósitos de tsunami excepcionales. Encontré inmediatamente unas dunas enormes con forma de chevrón o V invertida. Podemos encontrar dunas simétricas con esta forma en costas de todo el mundo.
Hay quienes opinan que se forman cuando olas enormes chocan contra la costa y luego retroceden. Su característica forma de V puede servir incluso para identificar su origen. El vértice de la V señala hacia el interior. Y la dirección opuesta a la que señala la V indica su origen. Abbott afirma que ese origen es el cráter Berkel, situado a cientos de kilómetros de la costa. Pero otros científicos dudan de que los tsunamis tengan algo que ver con la formación de este tipo de dunas. Los geólogos que acuden a esos lugares los examinan y realizan en ellos trabajos de campo. No los relacionan con tsunamis, sino con polvo arrastrado por el viento. De ahí mi escepticismo sobre su relación con los tsunamis. Pero cuando Dallas Abbott viajó a Madagascar, encontró indicios sorprendentes atrapados en el interior de las dunas. Encontramos depósitos de tsunami a más de 200 metros de altura. Y cuando llegamos a la cima de aquella gran colina, descubrimos fósiles marinos en el sedimento. Los encontramos en todos los lugares en los que buscamos. Los huracanes transportan microfósiles marinos, pero solo los que habitan en la parte superior de la columna de agua. Los microfósiles marinos que viven en el fondo del océano no son transportados por fenómenos como los huracanes. Y la mayoría de los fósiles de Madagascar son de ese tipo. Lo cual descarta por completo que hayan sido transportados por el viento. Los miembros del grupo consideran pruebas irrefutables las dunas en forma de V y la presencia de esos microfósiles. Y relacionadas con los mitos sobre una inundación en culturas antiguas de todo el mundo, conforman una posibilidad convincente. Pero la hipótesis de la inundación, causada por un cometa, contradice las convicciones de muchos astrónomos. Algunos astrónomos expertos en impactos cósmicos, como Mark Boslow, creen que durante los últimos 15.000 años, la Tierra no ha sufrido ningún impacto catastrófico. A quien afirme que la Tierra ha sufrido impactos que han afectado al medio ambiente durante el Holoceno, durante la era de los humanos, le resultará muy difícil demostrarlo, porque la probabilidad de que eso haya ocurrido, aunque sea una vez, es muy remota. Siempre nos dicen, las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, porque nadie considera que se haya confirmado la existencia de un cráter de impacto si no llegas hasta él y recoges muestras del objeto fundido por el impacto. Por el momento, no disponemos de pruebas del cráter Berkel. Mientras tanto, el grupo de trabajo del impacto del Holoceno cree haber encontrado pruebas de un impacto mucho más reciente. Según afirman, esas pruebas están enterradas en las capas de hielo de Groenlandia y apuntan a un cometa que ayudó a que Europa se sumiese en la barbarie de la Alta Edad Media. En la búsqueda de impactos extraterrestres que han cambiado la historia, hay ciertos hechos que nadie discute. En algún momento del año 535, algo descendió como un velo gris sobre el planeta Tierra. Provocó el período de enfriamiento más acusado de los últimos 2000 años. Y sumió a la humanidad en una crisis sin precedentes. Durante esa época, una elevada cantidad de ceniza envolvió la Tierra por completo. Eso dificultó que la luz solar llegase a los cultivos que crecían bajo el suelo, mató los vegetales que se estaban cultivando y produjo una hambruna, ya que interrumpió la capacidad de producción de alimentos de las civilizaciones que vivían en el planeta en esa época. Sabemos por datos históricos que a principios del año 536, el Sol comenzó a brillar de forma muy tenue. En Mesopotamia el Sol brilló muy poco durante 18 meses y decían que durante esa época el Sol salía unas 4 horas al día. La huella de ese año sin Sol
permanece hasta nuestros días. Los datos de los anillos de árboles de Irlanda y California muestran indicios inequívocos de un drástico enfriamiento global. Los anillos de los árboles indican que en el siglo VI hubo un período en el que los nutrientes que robustecen los árboles, que los hacen crecer rápidamente, se redujeron a un nivel muy bajo, ya que esos anillos están muy próximos entre sí. La teoría aceptada lo achaca a una enorme erupción volcánica y a una nube de cenizas planetaria. Pero Dallas Abbott, investigadora experta en impactos, ha propuesto otro culpable a partir de pruebas recogidas en dunas en forma de V. Hay quienes ven en esas formaciones las pruebas de un mega tsunami. Y podemos encontrar ese tipo de dunas en el Golfo de Carpentaria, en Australia. Los satélites altimétricos me permitieron buscar en esta parte del Golfo, ya que ese tipo de dunas apuntaban a una zona muy pequeña. Y encontré de inmediato dos depresiones con forma redondeada en el fondo del Golfo. Los cráteres miden 11 y 18 kilómetros de diámetro. Un estudio detallado de sus sedimentos sugirió un intruso extraterrestre. Esta es una muestra extraída del fondo marino, como las que estudiamos en el Golfo de Carpentaria. Y después de tamizar aquellas muestras, encontramos pequeños fragmentos de roca, fragmentos de vidrio y también algunos minerales que indican que hubo un impacto. Todo ello sugiere que sucedió hace unos 1500 años. Como conocía el evento climático del año 536, pensé, sería genial analizar una muestra de hielo para poder descubrir algo. Una muestra de hielo es como un archivador de datos congelados sobre la historia climática del planeta Tierra, ya que acumulan durante siglos algas y partículas transportadas por el aire. Encontramos muestras de Groenlandia, que es una de las regiones del planeta más alejadas del Golfo de Carpentaria. Las muestras de hielo aportaron indicios sorprendentes, como unas rocas fundidas magnetizadas denominadas esférulas, muy similares a las recogidas en el Golfo de Carpentaria. Dos tipos de vidrio que parecían haberse formado por un impacto de gran energía. Y una diatomea que no encajaba en aquel lugar, pues es un microfósil marino que solo habita en los trópicos. ¿Por qué razón encontramos en Groenlandia diatomeas originarias de los trópicos o regiones subtropicales? Nadie había encontrado antes en Groenlandia diatomeas procedentes de regiones tropicales o subtropicales. Las pruebas microscópicas sugerían el impacto de un cuerpo celeste. Produce una gran explosión. Y entonces ese material es elevado por los aires, viaja cientos o incluso miles de kilómetros y luego cae de nuevo al suelo. Para que un impactador cósmico cause un efecto atmosférico global, como el que se cree que ocurrió en el año 535, debe tener suficiente masa y velocidad para crear una enorme explosión. La diferencia entre un impacto a gran velocidad y uno a baja velocidad es que este no crea una explosión. Puede crear un cráter, pero no es un cráter de explosión. Estamos preparando la simulación de un impacto a hipervelocidad y la formación de un cráter. Vamos a utilizar nitrato de amonio mezclado con fuel oil. Cuando lo hagamos explotar, creará un cráter enorme.
Es una gran explosión que crea una gran columna de escombros que se dispersará muchos kilómetros a la redonda. En el caso de los mayores impactos sería un fenómeno planetario. Si este cráter lo hubiese creado un impacto, sería un cráter de explosión, ya que el objeto procedente del cielo llegaría a tanta velocidad y con tanta energía cinética que penetraría bajo la superficie, se calentaría, se vaporizaría y explotaría. Un impacto a gran velocidad en las aguas poco profundas de Australia podría haber producido una explosión tan intensa que los sedimentos y partículas alcanzarían una gran altura en la atmósfera. Podemos imaginar que se dispersaría una gran cantidad de partículas por las capas altas de la atmósfera, donde podrían bloquear gran parte de la luz solar. Los catastróficos acontecimientos del año 535 parecen coincidir con los efectos de un impacto, seguidos de una disminución de la luz solar. Pero encontrar la prueba de que todo comenzó con un impacto cósmico es más complicado. Especialmente cuando queda por responder una pregunta crucial. ¿Qué enorme roca espacial podría producir dos cráteres a tan poca distancia? Aunque sus hipótesis no coinciden con las de la astronomía convencional, los científicos del Grupo de Trabajo del Impacto del Holoceno están decididos a demostrar que el espacio ha modificado la historia de la humanidad. Uno de esos acontecimientos pudo haber ocurrido en el año 535, cuando un súbito oscurecimiento del Sol echó a perder las cosechas provocando una hambruna de dimensiones planetarias. Los datos científicos obtenidos de los anillos de árboles demuestran que la catástrofe ocurrió, pero la ciencia todavía ha de determinar cuál fue realmente su causa. En 2008, Dallas Abbott, investigadora experta en impactos cósmicos, descubrió lo que parecían ser dos enormes cráteres en el Golfo de Carpentaria, en Australia. Cree que fueron creados por un cometa. Según las teorías aceptadas por la mayoría de los científicos, los impactos son muy poco frecuentes y la mayor parte son causados por asteroides. Pero los datos que vamos descubriendo sugieren que esos objetos eran cometas y no asteroides. Los cometas, formados por rocas, gases, polvo y hielo, suelen fragmentarse cuando experimentan la atracción gravitatoria de objetos grandes como un planeta. Eso fue exactamente lo que el telescopio espacial Hubble registró en julio de 1992. Cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 pasó demasiado cerca de Júpiter a gran velocidad, la inmensa gravedad del planeta despedazó el cometa. El cometa Shoemaker-Levy 9 se dividió en varias decenas de fragmentos. El mayor de ellos causó una explosión equivalente a 6 millones de megatones de TNT. La mayor bomba fabricada en la Tierra fue la bomba Tsar de la Unión Soviética, de 50 megatones. Un solo impacto de Shoemaker-Levy 9 fue 100.000 veces más potente. ¿Podría un impacto similar al del Shoemaker-Levy 9 haber creado los dos cráteres del Golfo de Carpentaria? La hipótesis de ese impacto doble parece coincidir con los efectos de un cometa, pero no encaja en las teorías científicas convencionales. Los impactos de cometas son muy poco frecuentes, ocurren cada 100 o 1000 millones de años. Un cúmulo de cometas sería menos frecuente aún, tanto que no se espera que ocurra mientras exista la Tierra. La búsqueda de pruebas irrefutables de un impacto en el Golfo de Carpentaria sigue siendo un tema polémico entre los científicos. Pero ninguna hipótesis sobre un impacto es tan polémica como la siguiente pregunta: ¿qué pudo barrer toda una cultura norteamericana de las páginas de la historia? Milenios antes de que los colonos europeos reclamasen su propiedad, otro grupo de individuos dominaba Norteamérica.
hasta que alguien o algo acabó con el pueblo Clovis. Los Clovis fueron un antiguo pueblo paleoindio que vivió en Norteamérica. Hay quienes creen que fueron los primeros habitantes de Norteamérica que llegaron a través del puente de tierra de Bering y se fueron dispersando por el continente americano desde el norte hacia el sur. Las pruebas arqueológicas, como sus famosas puntas de lanza, revelan que la cultura Clovis prosperó durante la última glaciación, cazando ejemplares de megafauna como los enormes mamuts y mastodontes. En cierto momento, la población de megafauna americana cambió. Comenzó a desaparecer de repente. Y al disminuir su número, descendió también el de los Clovis. Algo ocurrió hace unos 13.000 años. Algo modificó el medio ambiente. Cambió rápida y profundamente. De repente el planeta se vio sumido de nuevo en una breve glaciación. Un fenómeno climático denominado Dryas reciente. Después de miles de años de glaciares en retroceso y temperaturas en ascenso, el Dryas reciente invirtió ese calentamiento causando estragos entre los hombres y la fauna. Pero los científicos discrepan radicalmente sobre las razones de ese drástico cambio climático, principalmente sobre una hipótesis que cree haber encontrado un culpable procedente del espacio exterior. Los cazadores Clovis tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones. Y uno de esos cambios pudo haber sido el impacto de un cometa sobre la capa de hielo laurentino. La del cometa Clovis podría ser la hipótesis más polémica defendida por el Grupo de Trabajo del Impacto del Holoceno. Sus miembros creen que el impacto de un cometa en la capa de hielo de Norteamérica provocó el flujo hacia el océano de grandes masas de agua dulce procedentes de lagos, lo cual alteró las corrientes oceánicas y provocó el período de enfriamiento denominado Dryas reciente. El antropólogo de la Universidad de Cincinnati, Ken Tankersley, descubrió indicios de un impacto cósmico en la cueva Sheridan, en el noroeste de Ohio. A esta capa que descubrimos aquí la llamamos capa negra. Tiene un alto contenido de carbono. En este caso, es el resultado de una combustión intensa. Está compuesta de carbón vegetal y restos calcinados de unas 70 especies. Hace falta un fuego muy intenso, una combustión muy intensa, casi una explosión, por así decirlo, para producir ese tipo de restos. La capa también contenía fragmentos de meteoritos y algo aún más relevante, una evidencia aparentemente indiscutible de un gran impacto cósmico. Encontramos diamantes de impacto. Los diamantes de impacto se forman cuando la superficie sufre algún tipo de explosión o impacto repentino que comprime el carbono, creando así ese tipo de diamantes. También se denominan nanodiamantes debido a su minúsculo tamaño y se consideran una prueba relevante de un impacto cósmico. Pero su descubrimiento plantea muchas más preguntas. La supuesta presencia de nanodiamantes en ciertos lugares de Norteamérica no es una prueba convincente de la hipótesis del impacto del Dryas reciente. En algunos casos, ni siquiera está claro que se trate de nanodiamantes. Pueden ser compuestos de grafito o grafeno muy similares a los nanodiamantes. A la hipótesis del cometa Clovis también parece faltarle una prueba de enormes dimensiones. Un cráter de impacto. Hasta la fecha no se ha encontrado ninguno que confirme el impacto de un cometa. Pero las rocas espaciales no tienen por qué chocar con la Tierra para provocar una catástrofe. Lo sabemos porque una estuvo a punto de desencadenar una guerra termonuclear.
Pese al escepticismo generalizado, un pequeño grupo de investigadores de impactos afirman que catástrofes cósmicas muy recientes han modificado la historia de la humanidad. Hace 13.000 años, en Norteamérica, algo causó el súbito declive de la cultura Clovis. Algunos científicos creen que fue un cometa. Pero hasta la fecha no se ha encontrado ningún cráter de impacto. Sin embargo, algunos proyectiles cósmicos que no llegan a chocar con la Tierra pueden provocar una catástrofe mediante una explosión aérea. Una explosión aérea se produce cuando un meteorito o un cometa explotan en la atmósfera antes de llegar a la superficie de la Tierra. Por lo tanto, no crean un cráter visible. Un excelente ejemplo es lo que sucedió en Tunguska, Siberia, en 1908, ya que creemos que fue una explosión aérea. Aplastó 2.000 kilómetros cuadrados de arbolado, pero no creó un cráter de impacto. Cuando un cometa o un asteroide entran en la atmósfera de la Tierra, crean una estela muy similar a la de la proa de un barco. Esa onda de choque hace que el aire alcance temperaturas elevadísimas e irradie luz y radiación infrarroja. Y eso hace que el cometa o el asteroide se calienten y vaporicen. Incluso un meteorito de pequeño tamaño como el de Tunguska, de unos 60 metros de diámetro, puede producir una explosión aérea con una energía 1000 veces mayor que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Unos 13.000 años antes del impacto de Tunguska, el cometa Clovis podría haber producido una explosión aérea similar. Pero el paisaje norteamericano habría modificado todo rastro de ella hace mucho tiempo. Ya fuese un cometa que chocó con la Tierra, una explosión aérea, o ninguna de las dos cosas. Aquel evento climático y sus efectos en la cultura Clovis siguen siendo temas muy controvertidos. Pero es crucial resolver el misterio, ya que hoy podría ocurrir lo mismo, y dispondríamos de muy poco tiempo para reaccionar. Si hoy sucediese algo como lo que ocurrió en Tunguska, una explosión aérea de 10 megatones, por ejemplo, a 5.000 metros sobre Nueva York, mataría a casi 2 millones de personas. Varios millones más resultarían heridas y causaría daños por valor de un par de billones de dólares. Por lo tanto, incluso eventos menores como las explosiones aéreas resultan muy destructivos. De hecho, pueden ser tan destructivos que la explosión de un meteoro muy pequeño en 2002 pudo haber provocado una guerra termonuclear. En junio de 2002 sucedió algo que pudo provocar un cambio grandísimo en la historia de la Tierra. Un meteorito bastante pequeño, tal vez de un par de metros de diámetro, chocó con la atmósfera terrestre, creando una explosión aérea en los cielos. Los satélites captaron una enorme explosión sobre el Mediterráneo oriental. Lo más inusual fue que ocurrió sobre una zona relativamente poblada. En el momento de la explosión aérea, India y Pakistán, dos países con armamento nuclear, estaban enzarzados en un enfrentamiento militar sobre el dominio de la región de Cachemira. El mundo observaba con gran inquietud la posibilidad inminente de una guerra entre las dos potencias nucleares. Si la explosión se hubiese producido unas horas antes, su latitud hubiese coincidido aproximadamente con la de la India o Pakistán, y cualquiera de los dos países podría haberla interpretado erróneamente como un lanzamiento del enemigo. Tal vez hubiesen pulsado el botón nuclear e iniciado una guerra a todos los niveles. Hubiese sido un error provocado por un impacto. La explosión, hoy conocida como evento del Mediterráneo Oriental, sirvió para convencer a la comunidad científica de la importancia de predecir la llegada de intrusos cósmicos, ya que podrían desencadenar un apocalipsis nuclear.
La inmensa mayoría de los objetos que chocan con la atmósfera de la Tierra lo hacen inesperadamente. Hemos descubierto casi todos los grandes asteroides, los que podrían causar una catástrofe planetaria. Los tenemos catalogados y realizamos un seguimiento. No esperamos que aparezca uno de la nada y choque contra la Tierra, ya que podemos verlos. Son los pequeños los que nos pueden coger por sorpresa. Pero ¿de cuánto tiempo dispondríamos si una enorme roca espacial viajase hacia la Tierra en rumbo de colisión? Esa es la pregunta que Mary de Lincoln, Nebraska, quería hacernos al programa El Universo. Una pregunta interesante, Mary. Para intentar desviar esos cometas y asteroides, cuanto antes podamos detectarlos, mejor. Los asteroides podemos detectarlos incluso cientos de años antes de que lleguen a la Tierra, por lo que dispondríamos de mucho tiempo para hacer algo al respecto. Pero los cometas pueden aparecer muy poco tiempo antes de llegar, unos pocos meses o un año, 2 como mucho. Tal vez no seamos capaces de desviarlos. Nadie duda de que los cometas y otros proyectiles cósmicos pueden causar catástrofes. Pero antes de que la astronomía moderna comenzase a desmitificarlos, la mera observación de un cometa o un meteorito podía llegar a cambiar la historia humana. En el año 312, el poderoso Imperio Romano está inmerso en una cruenta guerra civil. El emperador Constantino está a punto de enfrentarse a los ejércitos de Magencio, su gran rival. El destino político del imperio está en juego. Constantino fue un emperador romano célebre por varios motivos. Uno de los más relevantes es su conversión al cristianismo. Que Constantino se convirtiese al cristianismo en el siglo IV fue crucial para la repentina popularidad y la propagación de esa religión, al convertir de repente el Imperio Romano en un imperio cristiano. Muchos creen que la trascendental conversión de Constantino se debió a la visión de una cruz ardiente sobre el sol. La interpretó como una señal del dios cristiano y ordenó a sus tropas pintar cruces en sus escudos. Su ejército resultó victorioso. Poco tiempo después, el emperador firmó el Edicto de Milán, preparando el camino para el triunfo final del cristianismo sobre el paganismo. Pero hay quien cree que la visión de Constantino tiene una explicación astronómica. Hoy se cree que lo que vio fue el impacto de un meteoro contra la Tierra. Estaba observando el cielo en pleno día y de repente vio un meteoro acercarse a la Tierra a más de 100.000 kilómetros por hora. E interpretó lo que veía como una señal divina. Existe una prueba convincente que podría ayudar a confirmar aquel acontecimiento cósmico. Un cráter. Y un equipo de geólogos podría haberlo encontrado en unas colinas del centro de Italia. ¿Han alterado determinados impactos cósmicos el rumbo de la historia de la humanidad? Es una pregunta relevante para la comunidad astronómica e incluso para la comunidad religiosa. En el año 312, una intervención cósmica pudo decidir el destino del cristianismo. Justo antes de una batalla decisiva, el emperador romano Constantino experimentó una visión. Dijo haber visto en el cielo algo que interpretó como una señal de Dios, una señal del Dios cristiano. Hay quienes creen que aquella visión profética fue un ardiente meteoro en rumbo de colisión con la Tierra. Lo que pudo ver depende de lo lejos que estuviese. Pudo ver un meteoro muy brillante cruzando el cielo, visible incluso durante el día,
un resplandor cegador, tal vez tan brillante como el Sol, y entonces habría chocado con el suelo produciendo una gran explosión. Según un equipo de geólogos suecos, el meteoro de Constantino pudo ser real. Y existe un cráter que podría demostrarlo. En 1999, el equipo descubrió un misterioso cuerpo de agua en las montañas del centro de Italia. Afirman que el pequeño lago y unos 20 cráteres cercanos fueron creados por fragmentos de meteoritos. Pero esos indicios están lejos de ser concluyentes. Hay quien cree que los cráteres son antiguos embalses hechos por el hombre. Otros sospechan que solo existen desde la Segunda Guerra Mundial. Hay restos de proyectiles cerca de algunos de los cráteres, lo que sugiere que en realidad fueron causados por bombas. El problema es que está en un lugar que siempre ha estado habitado y quizá fuese utilizado como abrevadero. Toda esa actividad humana se ha ido superponiendo y quizá nunca podamos resolver ese enigma. Pero sin duda podría ser un cráter. Uno de los puntos más débiles de la hipótesis del cráter de Sirente es que no se han encontrado los minerales asociados con un impacto. No hay pruebas claras de que allí se haya producido un gran impacto de ese tipo. Con impacto cósmico o sin él, la visión de Constantino se considera uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia de la humanidad. Sin ese acontecimiento, ¿se habría convertido el cristianismo en la religión dominante en Europa y luego en América? Es difícil saberlo, pero sí sabemos que fue un acontecimiento crucial para que Constantino abrazase la religión cristiana. Vivimos en un planeta modificado constantemente por el cosmos y en ocasiones por visitantes que llegaron ardiendo. El poder del espacio para alterar la historia de la humanidad sigue siendo un tema polémico. Pero la pregunta sigue sin respuesta. ¿Con qué frecuencia ocurre? Los miembros del grupo de trabajo del impacto del Holoceno creen que con una frecuencia mucho mayor que la que acepta actualmente la ciencia convencional. No tenemos la menor duda de que durante los 10.000 o 15.000 años de civilización humana, los impactos han jugado un papel importante en el desarrollo de nuestra evolución, en la evolución de la civilización humana. Pero otros no están en absoluto de acuerdo. Sencillamente, en el cielo no hay suficientes objetos que puedan haber chocado con la Tierra. Sugieren que objetos de más de 1 kilómetro chocaron con la Tierra cada pocos miles de años, pero si hubiera suficientes objetos para chocar con el planeta con esa frecuencia, hoy estarían pasando cerca de la Tierra. Veríamos 1 o 2 objetos de ese tamaño pasar entre la Tierra y la Luna cada año, y nunca hemos visto nada parecido. No vemos que ocurra con esa frecuencia. ¿Y el debate continuará? Tal vez hasta el fin de la civilización humana. ¿Pero será una desaparición gradual? ¿O una manifestación súbita y violenta de la forma en que el espacio puede cambiar la historia?